Libro de Mateo, capítulo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares, a Zara, a Fares, a Esrón, a Arán. Arán engendró a Aminabad a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab y a Boz. Boz engendró a Ruth, a Obed, y a Obed a Isa. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, lo que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán, y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, y en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorabel. Zorabel engendró a Abiud, y Abiud a Elequín, y Elequín a Azor. Azor engendró a Sadoc, y Sadoc a Aquín, y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, y Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo 14. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que juntase, se halló que habían concebido el Espíritu Santo. José su marido, que era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como que el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no le conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito, y puso por nombre Jesús. Capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey de Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y todo Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará al pueblo de Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los reyes magos, indagó a ellos diligentemente el tiempo de la aparición de las estrellas. Y enviándolos a Belén dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando leyéis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos habiéndole oído al rey se fueron, y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelaciones en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció en los sueños de José y dijo: Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando en la noche tomó al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: Voz fue oída de Rama, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de la muerte de Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole: Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por la revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
pues este es de aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Par de voz aquel que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver el mucho de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, les decía: Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aun de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en el agua para el arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo el pan vivirá en el hombre, sino toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad martima, en legión de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando allí, vio a otros hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanos. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra de heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen o os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestros galardones es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder.
Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra todo lo que está en esta casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquier que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor de lo que los escribas y los fariseos no entendéis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero tú con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudiere a su mujer, dale carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudiere a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro, solo el cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, del mal procede. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo antes que cualquiera que te hiere la mejilla derecha. Vuélvete también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjate también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los hombres que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos y es perfecto. Capítulo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre, porque está en los cielos. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompetas delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosnas, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en los pies de las sinagogas, y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, y tu Padre que lo ve en secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabras serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros se las pidáis. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonarás también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demundan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que está en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen el granero. Mirad a las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podría, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria que vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa del horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis la necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente en el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día por su propio mal. Capítulo 7. No juzgáis para que no seáis juzgado, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con que medís os medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O como diría tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre de vosotros que mira a su hijo y le pide pan, le dará piedra? ¿O si le pide pescado, le dará serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que las piden? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley de los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espaciosa en el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran en ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconoceréis. ¿Acaso se recogen uvas en los espinos o higos en los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra su casa, y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Capítulo 8.
Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre de baja autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y él lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel se ha hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, se te ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que pereceremos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los ganaderos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que solían ser sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar en aquel camino. Y calmaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: Id, y ellos salieron, y se fueron en aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un desempeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado en los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Capítulo 9. Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal de vuestros corazones? Porque es más fácil decir los pecadores te son perdonados, o decir levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces el paralítico: Levántate, toma tu casa y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme, y levántate, y él le siguió. Y aconteció que él estaba sentado en la mesa en la casa, y he aquí, muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están en las bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo del paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura.
ni echa vino sobre odres viejos, de otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven tú y pon tu mano sobre ella, y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguieron sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: Si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salvada desde aquella hora. Al entrar Jesús a la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de éste por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron 12 ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: Por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Y al ver multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucho, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies, que envíe obreros a sus mies. Capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que les echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo el hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 2 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yendo predicad diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis y dad de gracia. No os probéis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde estéis, informaos quién en ella sea digno. Y pasad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz tendrá sobre ella. Mas si no fuese digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de los lobos. Sed pues prudentemente como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo os habléis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo, que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzeb, ¿cuántos más a los de su casa? Así que no lo temáis, porque nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado, ni oculto, o que no haya de saberse. Lo que digo en tinieblas, decídlo en la luz,
Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden los pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre, pues aun vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disesión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hija o a hijo, más que a mí, no es digno de mí. Y el que toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Capítulo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, para preguntarle, ¿eres tú aquel el que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, Id y haced saber a Juan las cosas que oíd y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿que salisteis a ver el desierto, una caña sacudida por el viento? ¿O que salisteis a ver a un hombre de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, y os digo que jamás el profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensaje delante de tu faz, el cual preguntará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, Os tocamos flauta y no bailasteis, os desechamos y no lamentáis. Porque vino Juan que no comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades, las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubiera arrepentido el Sicilio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajando y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que yo soy manso, y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Capítulo 12. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David, cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre?
como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le eran lícito comer ni a él ni a los que iban con él, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, y condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí un hombre que tenía una mano seca, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en el hoyo el día de reposo, no le eche mano y le levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer bien por los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: Extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanando a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agranda mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea nunca se apagará, hasta que saque a victoria al juicio. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, y de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿Será este aquel el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino divino contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echara fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echa vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente no ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparramará. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que le diere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que habla contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Por qué de la abundancia del corazón habla la boca? El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo, que toda la palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio de esta generación y le condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio de esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón está en lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y en la entrada moran allí. Y el postrer estando de aquel hombre viene a ser peor que el primer. Así también acontecerá que esta mala generación. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar. Y le dijo uno: He aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Capítulo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar.
Y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60, y cuál al 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os he dado saber los ministerios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumplen en ellos las profecías de Isaías que dijo: De oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que ha sembrado en su corazón. Este es aquel que ha sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al monte le recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, a la persecución por causa de la parábola, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es aquel que oye la palabra. Pero el afán de este siglo es el engaño y las riquezas, que ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es aquel que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Le refirió otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos de padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: No, no sea que si arranque la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos, para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Otra parábola le refirió diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor hortaliza, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y lo hacen nido de sus ramas. Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces despedida la gente, entró Jesús a la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así serán en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen inequidad, y los echará al horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol del reino de su Padre. El que tiene oídos para oír oiga. Además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y el gozo por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante al mercader que busca buenas perlas, que ha hallado una perla preciosa, fue vendido todo lo que tenía y la compró. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan afuera. Así será el fin de los siglos.
Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno del fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: Sí, Señor. Él les dijo: Por eso todo escriba, doctor en el reino de los cielos, es semejante al padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y viendo a su tierra, le enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿De dónde tiene éste la sabiduría de estos milagros? ¿No es este el hijo de carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene éste estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: No hay profeta sin honra, sino su propia tierra y su casa. Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. Capítulo 14. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús, y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: No te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebró el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: Dame aquí un plato de la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartando, y cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a sus discípulos diciendo: El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y les dijo: Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e irse delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: Un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: Ven. Y descendió Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron la noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Capítulo 15. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se levantan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantéis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquier que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando hacia la multitud les dijo: Oíd y entended.
No lo que entra en la boca del hombre contamina al hombre, mas lo que sale de la boca está contaminando al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes qué es lo que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y el ciego guiará al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero al comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, No soy enviado, sino las ovejas perdidas de casa de Israel. Entonces ella vino de postre ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, No está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo, Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras, y su hija fue sanada desde aquella hora. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y le pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban a Dios de Israel. Y Jesús, llamando a los discípulos, dijo, Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo, y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto, para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandando a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió, y dio a sus discípulos y a los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Capítulo 16. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, Cuando anochece decís, buen tiempo porque el cielo tiene aréboles, y por la mañana todo habrá tempestad, porque tiene aréboles del cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo, Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, Esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendisteis aún, ni os acordaos de los 5 panes entre los 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿De los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije, que os guardéis, sino por la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que les había dicho que se le guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y a todos los que atares en la tierra serán atados en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijesen que era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén,
y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tómese su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustará la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Capítulo 17. 6 días después, Jesús, tomando a Pedro, a Jacobo, a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Cuando llegaron al Gentio, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo ha de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo ha de soportar? Traédmelo acá. Y respondiendo Jesús al demonio, al cual salió del muchacho, y éste quedando sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, apartaron y dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquel allá, y se pasará, y no os será imposible. Porque este género no sale sino con oración y ayuno. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos del hombre, y le matarán, mas el tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: Sí, y al entrar en la casa, Jesús les habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón, los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: De los extraños. Jesús le dijo: ¿Luego los hijos están exentos? Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y échale el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Capítulo 18. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor del reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: De cierto os digo, que si no volvéis o os hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor del reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en la profundidad del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno del fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos.
porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se le había descarriado? Y si acontece a la que encuentra, de cierto os digo, que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda tu palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que le pagase toda la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Capítulo 19. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los 2 serán una sola carne. Así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separará el hombre. Le dijeron: ¿Por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Y les dijo: Por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudiara a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: y así es la condenación del hombre con la mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que aun a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces les fueron presentados unos niños, para que pusiesen las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron, pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces vino uno de ellos y les dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios. Honra a tu madre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraban en gran manera, diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo?
Y mirándolos Jesús les dijo: Para los hombres esto no es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentáis sobre 12 tronos, para juzgar a 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Capítulo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: Id también vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a la viña, y recibirás lo que sea justo. Cuando llega la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y pagarles la jornada, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca a la hora 11, recibieron cada uno un denario. Pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibir murmuraban contra el padre de familia, diciendo: Estos postreros han trabajado una sola hora, y los han hecho iguales que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tu envidia porque ya soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y le azoten, y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: No sabéis lo que pedís. Podéis beber el vaso de agua que yo he de beber, y ser bautizado con el bautismo con el que yo he sido bautizado. Y ellos le dijeron: Podemos. Él les dijo: A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con el que yo fui bautizado seréis bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorearon de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida y rescate por muchos. Al salir ellos del Jericó les seguía una gran multitud, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿Qué queréis os que haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Capítulo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: El Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: Tu rey viene a ti, he aquí, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron al asno y al pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendría sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas en los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? La gente decía: Este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea.
Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas y los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: Escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo los ciegos y cojos y los sanos. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana, hijo de David, se indignaron, y le dijeron: ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: Sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste las alabanzas, y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana volvió a la ciudad y tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada de ella, sino hojas solamente, y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados: ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: De cierto os digo que si tuvieren fe, no dudaréis. No solo haréis esto de la higuera, sino que si esto monte dijereis: Quítate y échate en el mar, y será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Cuando vino al templo, y los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él, mientras enseñaba, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas, y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también os diré con qué autoridad hago estas cosas. Ellos entonces discutían entre sí, y diciendo: Si decimos del cielo, nos dirá: ¿Por qué, pues, no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy y trabaja en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y él respondiendo le dijo: Sí, señor, voy, y no fue. Cuando de los 2 hizo la voluntad de su padre, dijeron ellos. El primero, Jesús le dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en el camino de la justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña la cerca del vallado. Cavó en ella un lagar, edificó una torre, y arrendó a unos labradores, y se les fue. Y cuando se acercó en tiempo de frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, y a otro mataron, y a otro apedrearon. Enviando de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero, venid, matémosle, apoderémosle de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: A los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿Nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, que en el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenían como profeta. Capítulo 22. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo de fiesta de bodas su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y a sus negocios, y otro tomando a los siervos los enfrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó, y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó aquella ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo entráis aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atádele de pies y manos, y echádele en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos.
Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y que enseñas la verdad en el camino de Dios, y que no te cuides de nadie porque no mires de apariencias de los hombres. Dinos pues qué te parece, ¿es lícito dar el tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron el denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: del César. Y le dijo: Dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron, y dejándole se fueron. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muere y sus hijos, su hermano, se casará con su mujer, levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, y el primero se casó, y murió, y no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de que todos murieron también la mujer. En la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: Erais ignorado con el espíritu y el poder de Dios, porque en la resurrección no se casarán ni se darán casamientos, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: Yo soy Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley de los profetas. Y estando junto a los fariseos, Jesús le preguntó, diciendo: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: Pues como David, en el Espíritu se le llama Señor, diciendo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, como es su hijo, y nadie podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día en preguntarle más. Capítulo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que os diga que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, para que ellos ni con un dedo quieran moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues asachan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las atulaciones en las plazas, y los hombres los llaman Rabí, Rabí. Pero vosotros no creéis que os llamáis Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llamáis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamado Maestro, porque uno es vuestro Maestro, y ese es el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues no entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de los viudos, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar en la tierra para hacer el prospélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más al hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros guías ciegos que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que satisface la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que en él habita. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo en el camino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que colocáis el mosquito y tragaos el camello. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis de lo fuera del vaso y del plato, pero no por dentro, y estáis lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera fuese limpio.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis junto a los hombres, pero por dentro estáis lleno de hipocresía e inequidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejado desierta. Porque digo que desde ahora no me veréis, hasta que digas, bendito el que viene en nombre del Señor. Capítulo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará allí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras, mirad que no os tumbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y os seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces entregarán y unos otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veis en un lugar santo la abominación desoladora de quien habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que están en cintas y de los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en el invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la había desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, allí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que os dijere, mirad a este en el desierto, no salgáis, o mirad esto en los aposentos, no le creáis. Porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque dondequiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con un poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun de los ángeles ni de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento,
hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa, para que le des alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando el Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le podrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aun comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espere, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de los dientes. Capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vajillas juntamente con sus lámparas. Cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagaron. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llama a sus siervos y les entrega sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregas, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre muchos te pondré, entre el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene se le será quitado. Y al siervo inútil echadle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su santa gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto a lo que hicisteis a uno de estos de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirán también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos al fuego eterno,
preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos. Entonces le responderá diciendo: De cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hicisteis a mí. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Capítulo 26. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado por ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga el alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado en la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿Para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramarme este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho con el fin para prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho, para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos de Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad de cierto hombre y decidle: El maestro dice: Mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristeciéndose en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre fue entregado. Bueno le fuese el hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que lo entregaba, dijo: ¿Soy yo, maestro? Le dijo: Tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dijo a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo diciendo: Bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: De cierto os digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando Pedro a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo, y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved,
se acerca la hora de mi entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besaré, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñándole en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote, Caifás. Andando estaban reunidos los escribas y los ancianos, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo: puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que no digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, y viviendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le bofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se acercó una criada, diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otro y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús de Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco el hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aun tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Capítulo 27. Venía la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entregaron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consulta compraron con ellas el campo del alfero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó: ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de las fiestas acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su majestad le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sus sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto.
Y respondiendo al gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: ¿qué mal ha hecho? Pues ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para crucificarle. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima de un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que le llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de las calaveras, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. Echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí, y le pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con las escribas, y los fariseos y los ancianos decían: A otro salvó y a sí mismo no se puede salvar, así es el Rey de Israel, descienda ahora de la luz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque le ha dicho: soy el Hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Alías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, se la dio a beber. Pero los otros decían: Deja que veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado en gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión, a los que estaban con él y guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engaño dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será peor el error que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis un guardia, id aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron a asegurar el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Capítulo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo.
Venid, ven al lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí, ve delante de vosotros a Galilea, allí lo verás. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con un temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: Salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id dad las buenas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y los hurtaron entre nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos que se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Pero Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.